Uno de los temas principales de Pillars es el liderazgo. Y un papel importante en el liderazgo es gestionar a tu equipo. Cuando hablamos de liderazgo, a menudo hablamos de visión, fe y creatividad. Y aunque todo eso es importante, gestionar personas se vuelve muy relevante a medida que lideras a tu equipo. Jesús nos dio un modelo de cómo Él gestionó a su equipo, sus 12 discípulos. Y ese modelo para nosotros está en Lucas capítulo 9. Y vamos a analizar los 7 pasos que Jesús dio al gestionar a su equipo, para que podamos aprender cómo gestionar nuestros equipos de la manera más efectiva. El modelo comienza en Lucas capítulo 9, empezando en los versículos 1 y 2. Cuando Jesús reunió a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús reúne a todos sus discípulos, y cuando los envía, los manda de tal manera que tengan que depender de Dios. Él les da una autoridad y les da un poder, pero ellos tienen que confiar en que Dios se manifestará. Él les está pidiendo que hagan algo que está más allá de su capacidad. Y necesitamos entender que parte de nuestro papel al gestionar a nuestros equipos no es tanto aumentar su autoestima para que se sientan capaces, sino fortalecer su confianza en Dios. A menudo, como líderes, queremos animar y edificar a las personas y las fortalecemos con nuestras palabras. Y eso está bien, pero quiero advertirte que si pasas demasiado tiempo tratando de fortalecer a las personas en su propia capacidad, terminarán dependiendo de sí mismas. Jesús comenzó fortaleciendo a los discípulos en su necesidad de confiar en Dios. Tenemos que lograr que nuestra gente dependa más de Dios que de sí mismos. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Dios llama a Moisés para que libere a los israelitas. Y la respuesta de Moisés a Dios es: no puedo hacer esto. Y uno pensaría que Dios se acercaría a Moisés para animarlo y fortalecerlo. Y le diría: claro, Moisés, tú puedes hacerlo. Pero Dios no hace eso. Todo lo que Dios le dice a Moisés es esto: yo estaré contigo. Como líderes que gestionamos nuestro equipo, queremos llevarlos a un lugar donde confíen en que Dios estará con ellos, en el rol que se les ha pedido desempeñar. Y la mejor manera de generar confianza en tu equipo y en los miembros de ese equipo es a través de la experiencia. Tienes que posicionarlos, tal como Jesús posicionó a los discípulos, donde estarán haciendo algo un poco más allá de su capacidad. Debes usar sabiduría en esto. Pero muy a menudo, como líderes que gestionamos nuestros equipos, los protegemos de esos momentos de riesgo y de salir de su zona de confort. Jesús comienza guiando a su equipo a un lugar donde tienen que depender completamente de Dios. Pero luego Él avanza. Mira el versículo 3 de Lucas capítulo 9. Él les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tampoco una camisa extra. Él los está gestionando al enviarlos. Hace que dependan de Dios. Pero luego les da instrucciones muy claras. Este es el segundo paso de su modelo de gestión de liderazgo, que cuando lideras un equipo, debes darles instrucciones claras. Muchas veces cuando estamos liderando un equipo y el equipo no parece estar trabajando tan duro como nos gustaría, nos frustramos con ellos. Pensamos que son perezosos, pero en realidad no son perezosos, simplemente están confundidos. No se les han dado instrucciones claras. Y aquí Jesús es muy claro. Él les dice qué deben llevar, les dice a dónde deben ir, les dice qué deben estar haciendo. Y con estas instrucciones claras, los discípulos pueden avanzar. La mejor manera de gestionar a tu equipo es asegurarte de que les estás dando instrucciones claras. Y la mejor manera de saber que tus instrucciones son claras es, ante todo, mantenerlas breves. A veces nuestras instrucciones tienen demasiadas palabras y se vuelven confusas y la gente no entiende las prioridades. Sé claro o siendo breve. Pero también sabrás si has sido claro, asegurándote de que tu equipo
te repita las instrucciones que les has dado. Y cuando escuches cómo te repiten tus instrucciones, sabrás si has sido claro. El modelo de gestión de Jesús de liderar un equipo implica dar instrucciones muy claras. Pero luego él continúa. Si miras los versículos 4 y 5, dice lo siguiente: en cualquier casa en la que entren, quédense allí hasta que salgan de ese pueblo. Si la gente no los recibe, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Esta es una parte realmente interesante del modelo de Jesús para gestionar personas. Él los está enviando a las aldeas. Les da instrucciones claras, pero luego dice esto: cuando lleguen y ocurra un fracaso. En realidad, les cuenta la historia de que algo sale mal y cómo deben responder cuando no logran lo que quieren lograr. Jesús está haciendo lo que yo llamo decir la verdad. Él está creando una historia en la que los discípulos estarán y en la que pueden verse reflejados. A menudo, como líderes que gestionan equipos, todo lo que hacemos es hablar de manera tan positiva, tan maravillosamente orientada al futuro, que nunca los preparamos para algunas de las dificultades que van a enfrentar. De hecho, los enviamos un poco de manera ingenua o idealista. Pero Jesús realmente les da a entender que no todo va a funcionar. Esto se convierte en un principio de gestión realmente importante. Tenemos que redefinir cómo hablamos del fracaso, que el fracaso no es algo que no vaya a suceder. El fracaso no es algo que siempre sea malo. El fracaso, los desafíos, las luchas. Eso es parte de estar en el ministerio. Y si podemos preparar a nuestra gente para la realidad de que tendrán algunos desafíos y algunas luchas, entonces podremos ver que responden mucho mejor cuando ocurran esos fracasos. Necesitamos redefinir la idea de fracaso, tal como lo hace Jesús con sus discípulos, para que cuando salgan, estén preparados y tengan expectativas gestionadas. Jesús no termina ahí. Él continúa en los versículos 5. Él dice esto: así que partieron juntos y fueron de aldea en aldea, proclamando las buenas noticias y sanando a la gente en todas partes. El estilo de liderazgo de Jesús con las personas nunca fue enviar a nadie solo. Nunca permitió que su equipo estuviera aislado. Siempre los enviaba al menos en parejas. Y hacía esto porque quería protegerlos de tener que intentar resolver las cosas por sí solos. Cuando gestionas a tu equipo, y tu equipo puede ser de 10 personas, 12 personas o incluso más, nunca los veas solo como un solo equipo, ni los veas individualmente, sino míralos como parejas que pueden ser enviadas para que estén juntos en lo que hacen. Parte del mejor papel de un líder al gestionar personas es entender que tu liderazgo no se basa solo en tu gran estatura, sino en cómo conectas a las personas entre sí. Hay ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Uno de los mejores líderes en el Nuevo Testamento fue un hombre llamado Bernabé. No existen libros de liderazgo escritos sobre Bernabé, pero el libro de los Hechos nos cuenta cómo Bernabé fue y buscó a Saulo, quien se convertiría en Pablo, y buscó a los apóstoles y los reunió. Él era un conector. Él sabía que para que el ministerio de Dios avanzara, estos dos grupos de personas debían estar conectados. Si vas a ser un buen líder gestionando a tu equipo, tienes que saber a quién conectar con quién para que cuando salgan juntos sean fructíferos. Felipe fue otro gran líder al que rara vez vemos como líder, porque Felipe era un invitador. Él siempre estaba invitando a las personas a participar y ser un buen gerente. Consiste en invitar a las personas adecuadas a los equipos correctos. Muchas veces, cuando el ministerio enfrenta dificultades, es porque no hemos guiado a las personas de manera efectiva, y lo que hemos hecho es no agruparlas correctamente. Jesús no solo envía a los discípulos, Él los envía en equipos precisos. Este es el liderazgo que Él nos da como gerentes. Él logra que confíen en Dios
les da instrucciones claras, les muestra un panorama de posibles dificultades y adversidades, los envía en equipos y aún así todavía no ha terminado. Mira el versículo 10, cuando los apóstoles regresaron, así que van a las aldeas, realizan el ministerio que se les ha encomendado y luego regresan a él. Y el versículo 10 dice que cuando regresaron, le informaron a Jesús lo que habían hecho. Luego los tomó consigo y se retiraron solos a una ciudad llamada Betsaida. Observa cuidadosamente lo que hace Jesús en su liderazgo sobre su equipo. Ellos salen y cumplen con sus tareas, muy parecido a como ustedes tienen equipos que salen y realizan las tareas que les asignan. Pero luego, cuando regresan y le informan, Jesús no pasa rápidamente a lo siguiente. Él entiende que aquí hay un momento para orientar, un momento para enseñar, un momento para ayudar a los discípulos a comprender lo que había sucedido, y observa cuidadosamente cómo maneja este momento de retroalimentación con los discípulos. No lo hace de inmediato. Él espera. ¿Por qué espera? Porque muchas veces como líderes intentamos enseñar, orientar y hacer retroalimentación en medio del momento. Y normalmente en medio del momento, justo cuando un proyecto está en marcha, las emociones están muy a flor de piel. La intensidad es muy alta. Y Jesús sabe que si mis discípulos van a crecer en su liderazgo y en su ministerio, necesito hablarles cuando no estén en un momento cargado emocionalmente. Así que espera, no solo espera, los aparta. Se van a una aldea llamada Betsaida. Así que están alejados de la situación en la que estaban para el ministerio. Hay algo importante en este modelo. Si vamos a gestionar bien a nuestros equipos, debemos asegurarnos de apartar tiempo para poder guiarlos y enseñarles en base a su experiencia. Pero tenemos que esperar. A veces tenemos que apartarlos. Y luego creo que Jesús tiene una conversación con ellos. No solo entregan informes por correo electrónico. Él se sienta con ellos, les habla, les hace preguntas y utiliza ese momento preciso para formarlos. Sé un líder en la gestión de tu equipo que aprovecha muchas oportunidades para reunirlos, para apartarlos, para hacerles preguntas. Y no dejes que la retroalimentación sea solo un informe de programación sobre si fue exitoso o no lo fue. Haz que sea una retroalimentación en la que lees, enseñes sobre su liderazgo, sobre sus dones, sobre su fe en Dios. Demasiadas veces estamos tan ocupados y guiados por los programas que pasamos rápidamente de un programa a otro y luego a otro evento y no tomamos el tiempo que Jesús tomó para hacer esto. Tienes que darle prioridad a esto. Es muy fácil simplemente seguir adelante. Es muy fácil hacer una retroalimentación solo cuando hay problemas. Pero la retroalimentación como parte de nuestro liderazgo con los equipos debe ser algo constante, algo que siempre hagamos, porque nos permite hablarle a nuestro equipo y guiar su desarrollo. Ahora, Jesús aún no ha terminado. Si continúas en el versículo 13 de Lucas capítulo 9, pasamos a otra historia que está siendo registrada por Lucas, pero que forma parte de este proceso que se nos está enseñando. Y aquí es donde hay miles de personas. Y Jesús mira a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Verán, Él los está llevando a otra etapa de desarrollo, a otro nivel de fe, desde donde estaban al principio del capítulo. Esto es lo que dice el Pshot, versículo 13. Jesús les respondió. Ellos se habían acercado a él y le dijeron, no tenemos suficiente comida, no tenemos suficiente dinero, hay miles de personas. Y él los mira y les dice, denles ustedes de comer. Jesús está desafiando el crecimiento de los discípulos, de simplemente ir a una aldea y compartir el evangelio, a ahora ser parte de un milagro. Muchas veces como líderes cometemos el error de simplemente mantener a nuestra gente en el lugar donde están,
Si están bien y están haciendo un buen trabajo, simplemente los dejamos en ese estado. Jesús nunca hizo eso con sus discípulos. Mi manera de dirigir a su equipo era siempre impulsarlos, siempre hacerlos avanzar, donde quiera que estuvieran. Siempre había otro paso en el que podían avanzar. Y luego, al avanzar en ese paso, había otro paso más en el que podían seguir adelante. Jesús no les dijo a los discípulos cómo se verían sus vidas y ministerios 20 pasos más adelante. No les dijo a los discípulos que serían autores de las Sagradas Escrituras. No les dijo a los discípulos que serían pilares en el reino de Dios. No les dijo a los discípulos que la mayoría de ellos serían martirizados por su fe. Todo lo que hizo fue decirles, aquí está tu próximo paso de avance. Hacemos uno de dos extremos. O los dejamos donde están, manteniendo el statu quo, pero entonces nunca crecen hasta alcanzar todo lo que pueden hacer para Cristo y en tu labor. O solo les pintamos un panorama tan lejano que parece inalcanzable o demasiado difícil de siquiera empezar a comprender. Necesitamos seguir el modelo de Jesús, quien los llevó desde donde estaban hasta el siguiente paso. Desde vayan al pueblo y prediquen el evangelio, hasta denles ustedes de comer. Y como líder que gestiona a tu equipo, miras a los miembros de tu equipo y te haces la pregunta, ¿cuál es su siguiente paso de desarrollo? ¿Cuál es su próximo paso de crecimiento? ¿Y cómo los preparo para este siguiente paso de crecimiento? En Lucas 9, y te animo a que estudies este capítulo con mayor profundidad. En Lucas 9 encontramos un patrón del liderazgo y la gestión de Jesús sobre su equipo. Y se nos da como ejemplo y modelo para nuestra gestión sobre nuestro equipo. Y podemos hacer una autoevaluación. ¿Nos parecemos a Jesús? Él logró que confiaran en Dios en lo que les pedía que hicieran. Estamos haciendo que sean demasiado autosuficientes y necesitamos reposicionarlos en un lugar de fe donde tengan que confiar en Dios para su papel en el ministerio. Luego Jesús les dio instrucciones increíblemente claras. ¿Son claras tus instrucciones? ¿Podría tu equipo repetírtelas de vuelta? Luego, cuando les estaba diciendo lo que iba a suceder, en realidad les dijo la verdad y les contó algunos escenarios que no eran muy positivos, porque quería que estuvieran completamente preparados para lo que iba a pasar, y fue honesto con ellos y les pintó una historia en la que pudieran verse reflejados. ¿Haces tú ese ejercicio de decir toda la verdad, donde ellos empiezan a confiar más en ti por tu honestidad y están preparados para eso? Luego los organizó en equipos y sabía que parte de su papel como líder era conectar a las personas adecuadas para que, como equipos, pudieran tener éxito. Pero para muchos de nosotros fue realmente difícil seguir la última parte del modelo de Jesús, que consistía en tomarse el tiempo para hacer una retroalimentación con ellos, apartarlos, hacer preguntas, comprender su experiencia, guiarlos y enseñarles a hacer más. ¿Estás creando ese tiempo para que tu equipo pueda hacer eso? Porque es en ese momento de retroalimentación donde mejor puedes entender cuál es su próximo paso de crecimiento. ¿Qué es lo que Jesús les dio a los discípulos cuando les dijo, denles ustedes de comer? Este patrón que nos muestra Lucas 9 es un patrón del liderazgo de Jesús, pero no termina exactamente en el versículo 13. Al final del capítulo, en realidad, hay una conversación que Jesús tiene con los discípulos y se nos relata en el versículo 18. Dice lo siguiente: una vez Jesús estaba orando en privado y sus discípulos estaban con él y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? El patrón de Jesús en Lucas 9 termina señalando a sus discípulos hacia una conciencia más profunda y una identidad más profunda con él mismo. Como líderes que seguimos el modelo de Jesús, a veces podemos estar tan enfocados en la tarea que se supone que nuestros equipos deben realizar gestionando los programas,
que deben ejecutar, que perdemos de vista esta última parte del modelo de Jesús, que nuestra responsabilidad principal es guiar a los miembros de nuestro equipo hacia Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Porque a medida que los miembros de nuestro equipo, siguiendo todo este modelo, se vuelven más dependientes de Jesús, más conscientes de Jesús, más cercanos a Jesús, están posicionados no solo para su propio crecimiento, nucro, sino también para cómo Dios los usará al servir junto a ti en el ministerio. Lucas 9. Es un modelo increíble que Jesús nos da sobre cómo debemos liderar y gestionar a nuestros equipos. Sigue ese modelo y verás su fruto en tu ministerio y en tu gente